Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos en esta preciosa noche. Les saludo en el amor de Cristo. Este es su servidor, hermano Octavio Diviso. También reciban saludo de parte de nuestro pastor, el reverendo Israel Medina, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Un Nuevo Comienzo, en Longmont, Florida. Hoy comenzamos nuestro segundo semestre del año con una serie de estudios bíblicos actualizados conforme a los tiempos que estamos viviendo en la actualidad. El tema que estaremos estudiando en esta noche dice: la conducta cristiana que prevalece en tiempos de retos. El material de estudio se encuentra en Efesios capítulo 5 de los versículos 1 al 20 y segunda de Pedro capítulo 3 de los versículos 11 al 16. La afirmación fundamental: la diligencia en la conducta del creyente garantiza su seguridad y esperanza aún en tiempos finales, ¿verdad? La introducción que tenemos para este estudio dice: hemos comenzado la segunda década del siglo XXI bajo la confusión y la incertidumbre de lo que el futuro pueda representar para la humanidad. Este año ha sido un poco fuerte desde su comienzo. Hemos sido sacudidos y despojados de nuestras comodidades y hemos tenido que reconocer nuestra vulnerabilidad como seres humanos que somos. La plaga del COVID-19 agrietó los fundamentos de todos los pilares de una sociedad económica, del sistema de salud, de la política, del ritualismo religioso, de los adelantos tecnológicos, etcétera, etcétera. En esta lección veremos cómo a través de las Sagradas Escrituras se nos exhorta, ¿verdad?, por medio de la palabra, a todos los creyentes a mirar hacia el futuro con seguridad y optimismo, ¿verdad?, sin duda alguna. Analizaremos también por qué la mayoría de la humanidad, incluyendo muchos creyentes, se encuentran atemorizados y angustiados frente a los acontecimientos que nos ha tocado vivir en este año. Vamos a evaluar las respuestas bíblicas para enfrentar los temores y la incertidumbre de este presente siglo. El primer tópico que estaremos considerando en esta noche se encuentra en Efesios capítulo 5 del 15 en adelante y lleva como título el comportamiento del creyente. Y más bien esta clase está dirigida a recrear nuestras mentes conforme a lo que dice la palabra, de cuál debe de ser el comportamiento de cada creyente frente a los retos que nos ha tocado vivir y que tal vez tendremos que enfrentar más adelante, ¿verdad?, como este que estamos enfrentando ahora en la actualidad. Ante esta nueva regla de juego, obviamente esto ha cambiado todo, pero ante esta nueva regla de juego que rompió con todos los paradigmas establecidos por la sociedad, ¿verdad?, esto ha cambiado todo.
donde predominaba el egocentrismo, el materialismo, ¿verdad? Y otras tantas cosas. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente, del hombre y la mujer que han creído en el Señor? Es algo que todos debemos de meditar, ¿verdad? En estos momentos, para que nuestra fe se mantenga firme. Debemos de mirar hacia dónde debemos dirigir nuestra mirada. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál debe ser nuestra actitud como hombres y mujeres del Señor frente a estas situaciones? ¿Acaso volveremos a la normalidad, a lo que era la vida del mes de febrero hacia atrás? ¿Volverá todo a ser igual? ¿La vida habrá cambiado para siempre en el mundo para todos los seres humanos? ¿Cómo debemos de enfrentar algo desconocido? Algo que no podemos ver, que desconocemos, y aún los científicos desconocen su origen, su forma y otras tantas cosas. En ese proceso diario que nos toca vivir a nosotros, que nos toca enfrentar como hombres y mujeres de Dios, las expectativas de Dios es que lo hagamos con sabiduría y con mucho cuidado, conforme a lo que está establecido por la palabra del Señor. Si nos dejamos llevar de lo que dice la Biblia, seremos victoriosos en todo momento, porque la Biblia habla de cómo debemos de enfrentar situaciones similares a esta y como esta. Porque el hombre sabio es aquel que entiende perfectamente lo que es la voluntad de Dios. Un verso en la Biblia muy claro que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí el hombre sabio es el que sabe entender cuál es la voluntad perfecta de Dios para con sus criaturas, para con la humanidad, ¿verdad? Existen dos tipos de caminantes en esta vida. El apóstol Pablo menciona a los necios y menciona a los sabios. Dos polos completamente opuestos, ¿verdad? Menciona a los necios y menciona a los sabios. Los necios son aquellos que le dan poca importancia hacia dónde se dirigen y a dónde llegarán. No escuchan a nadie, no siguen consejos de nadie. No creen en Dios, dudan de la existencia de Dios. Ni tampoco se preocupan en saber dónde pasarán la eternidad. En cambio, el sabio, el hombre sabio, teme a Dios primeramente, obedece la palabra de Dios, le cree a Dios. Sus actitudes y su conducta están basadas en el amor de Dios. Lucha por mantener una buena relación con Dios. Desde que se levanta de la cama, desde que amanece un día, que abre los ojos a la luz de un nuevo día, ¿verdad? Encomienda su camino a Dios, como dice el salmista. Encomienda a Jehová tu camino. Debe ser costumbre de todo cristiano, de cuando nos despertamos y nos levantamos de la cama, encomendar nuestra vida a Dios, ¿verdad? Vive para agradar a Dios en todo lo que hace. Debe ser la conducta de nosotros los creyentes, sea cual sea la situación que nos toque vivir. Una cosa tenemos que tener siempre en consideración y en cuenta,
y es que Dios está a nuestro lado. Y Dios está al cuidado de nosotros. Y Dios está al control de todo lo que pase alrededor nuestro. Porque es promesa de Él para con aquellos que le aman con todo su corazón. En Efesios 5:16, Pablo dice que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Verdad? Los días son difíciles. Suceden cosas como esto, que tal vez nunca antes habían sucedido en esa magnitud, ¿verdad?, que la estamos viviendo hoy día. Si las señales nos dicen que estamos viviendo en los días postreros, ¿cuál debe ser nuestra actitud y conducta ante este ambiente desconocido? No debemos de actuar como actúa la gente que no tiene a Dios en su corazón, sino que debemos de actuar y dejarnos regir por lo que dice la palabra de Dios. Si esto es desconocido para nosotros y para las generaciones que están surgiendo, ¿verdad?, durante el pasar del tiempo, nosotros como creyentes en Dios, como conocedores de la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad instruir a las nuevas generaciones en lo que dice la palabra del Señor acerca de estas cosas que han de suceder. Porque está escrito, ¿verdad?, que todas estas cosas tienen que suceder. Pues nosotros, como creyentes, como conocedores de la palabra de Dios, como seguidores de Dios, tenemos que seguir adelante, enseñándole a las nuevas generaciones para que sepan quién es Dios, todas las cosas que Dios hizo con su pueblo Israel y que ha hecho desde el principio de la creación. Y especialmente hablar de las profecías que se están cumpliendo, de las señales que se están cumpliendo, que están cumplidas, como Dios la dijo, para que todos podamos entender. Y como decíamos la semana pasada, que la venida del Señor no nos sorprenda como ladrón en la noche, sino que estemos preparados porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. El tiempo para los creyentes y para todos debemos de considerarlo como un regalo de Dios. Dios nos regala el tiempo a nosotros. El tiempo no se puede adquirir con dinero. Usted no puede añadir a sus días de vida por más dinero que tenga. Sabemos que muere el rico, muere el pobre, mueren todos porque está establecido, ¿verdad?, que los hombres nazcan y mueran una sola vez y después el juicio. No podemos comprar. Como dijo Cristo, ¿quién por mucho que se afane podrá añadir a su estatura, ¿verdad?, por medio de los afanes de la vida? No, tenemos que estar conscientes de que nuestro tiempo está controlado y está regulado y no ha sido dado por el mismo Dios, ¿verdad? No podemos añadirle ni quitarle porque Dios, en su santa y bendita voluntad, así lo ha determinado. Nos ha asignado el tiempo que tenemos que vivir, nos ha asignado el tiempo que tenemos que estar aquí en la tierra para lo que el Señor quiera usarnos, pero Dios es el que tiene el control del tiempo. Por ende, hermanos, estamos llamados por la palabra a utilizar bien el tiempo, a darle buen uso al tiempo que Dios nos permite estar en este mundo. Tenemos que emplear el tiempo, tratar de emplear nuestro tiempo en cosas de valor, no en vanidades de la vida, sino que debemos de, como dice el apóstol, emplear bien el tiempo. Tenemos que aprovechar bien el tiempo que Dios nos da, haciendo cosas buenas delante de los ojos de Dios, cosas que agraden a Dios, porque los días son malos, dice el apóstol
Pedro. Tenemos que mirar bien en qué nosotros empleamos nuestro tiempo. Hay personas que desperdician su tiempo en cosas tan vanas, ¿verdad? Que no les sirven ni en esta vida ni les servirán en la vida eterna, ¿verdad? Porque desperdician su tiempo. Y no es que no hagamos las cosas, ¿verdad? Que a veces nos gustan hacer, como deporte y cosas para recrearnos. No, no, no. Salomón dijo claro que hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Pero el apóstol nos dice aquí que debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Porque los días son malos. Antes que lleguen los momentos adversos en nuestras vidas, ¿verdad? Como las pandemias mundiales, como esta que acaba de llegar ahora, que hemos tenido que enfrentarla. Miren cómo hemos perdido prácticamente ya 4 meses de este año, prácticamente encerrado porque no se nos permite hacer las cosas que quisiéramos hacer, ¿verdad? Para Dios, obviamente, para beneficio de la obra del Señor. Estamos prácticamente inmovilizados en cuanto a lo que quisiéramos estar haciendo. Pero lo que venga a nuestra mano a hacer, debemos de hacerlo, porque hay que aprovechar bien el tiempo, sea cual sea la circunstancia que nos toque vivir, ¿verdad? Antes que venga el colapso económico, la persecución, la violencia en la sociedad, que ustedes saben que muchas veces pues se va la mano un poco, ¿verdad? Esos fenómenos atmosféricos que muchas veces pues azotan, ¿verdad?, la tierra, la creación y no imposibilita hacer las cosas que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Son tantas cosas, ¿verdad?, que podemos hacer y que debemos hacer mientras podemos hacerlo y mientras tenemos el tiempo que Dios nos da para hacerlo. Es necesario que los creyentes podamos visualizar lo que es la voluntad de Dios. Si Él nos ha permitido pasar por este momento difícil que estamos viviendo, tenemos que ver el lado positivo y mantenernos haciendo la voluntad de Dios siempre, ¿verdad? Dios tiene propósito con todas las cosas. Y si a nosotros nos ha tocado este momento difícil, mundialmente hablando, ¿verdad? En todas partes del mundo, pues debemos de verle el lado positivo. Cómo hemos podido alcanzar tantos cientos y cientos de personas a través de los mensajes, ¿verdad? Por los medios cibernéticos. Y cómo hemos podido salir de las 4 paredes de la iglesia para decirle al mundo que Cristo viene pronto, que Cristo sana y salva, ¿verdad? Para llevar el mensaje, aún en la medida en que se nos ha permitido hacerlo, pero hemos alcanzado muchas vidas para el Señor. Y sabemos que muchas personas van a creer en Dios, ¿verdad? Y es el lado positivo que tiene todas estas cosas. Claro, el lado negativo es que no se nos permite adorar a Dios, servirle a Dios como quisiéramos, con toda la libertad que teníamos antes de esta pandemia, ¿verdad? Estamos muy limitados y eso pues muchas veces hace que nuestro corazón se sienta triste porque no estamos impuestos a esto. Pero en medio de la situación que sea, tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. En el verso 17 de este capítulo 5 también de Efesios, el apóstol sigue hablando y dice que no debemos de ser insensatos, sino que debemos de ser entendidos y seguir trabajando mientras el día dura. Siempre dentro de la santa y bendita voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hay que estar preparado, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que ayudar, hay que trabajar, ¿verdad? Porque la obra es de Dios y a eso hemos sido llamados. Para eso Dios nos tiene en este momento aquí en la tierra como iglesia del Señor.
Amén. Sé que el segundo tópico que vamos a considerar en esta noche, pues, dice la responsabilidad del creyente. ¿Cuál debe ser la responsabilidad del creyente ante esas situaciones inesperadas que llegan a la vida de nosotros? Y todo se refiere, ¿verdad?, a lo que estamos pasando, porque esta serie de estudios se actualizó y se hizo ahora en estos últimos 4 meses para realmente enfrentar, saber cómo el creyente debe enfrentar estos momentos en que estamos viviendo. No es momento de turbarse, como le dijo Cristo a sus discípulos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, cuando él se iba, que estaban tristes y no sabían qué hacer. Él dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ¿Entiendes? No es momento de turbarnos, es momento de hacer lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos manda a hacer por medio de la palabra. No es momento de afligirnos, es momento de seguir avanzando, consciente de que el Señor está a la puerta, ¿verdad? Para el creyente, como decía la lección pasada, debe ser regocijo el ver que pasan estas cosas, porque sabemos que todo se está cumpliendo tal y como dice la Biblia, y la Biblia dice que cuando estas cosas se cumplan, ¿verdad?, tenemos que estar atentos, porque nuestra redención está cerca. Es el deber del creyente, hermano, infundirnos ánimo por medio de la palabra los unos para con los otros. No lamento, no es hora de lamentarnos, no. Es hora de seguir adelante confiando en Cristo, prepararnos, estar firme en la fe, pensando en que nuestra redención está cerca. Pedro dice, aquí en 2 de Pedro 3, del 2 en adelante, dice que los creyentes debemos andar en una santa y piadosa manera de vivir. Ese debe ser el comportamiento del cristiano. Las cosas que nos alejan de Dios hay que sacarlas de nuestras vidas y hay que andar conforme a como a Dios le agrada que caminemos, haciendo su voluntad, ¿verdad? Esa manera de vivir para que el día del Señor, ¿verdad?, no nos sorprenda, sino que estemos preparados para cuando Él venga, pues podernos ir a morar con Él para siempre. Porque el creyente espera de parte de Dios esas promesas lindas que Dios nos ha hecho. Como nos dice 2 de Pedro, de cielo nuevo y tierra nueva. Está claro que cuando estemos en la presencia de Dios disfrutando de lo que Dios ha preparado para nosotros, dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva, porque las cosas, los cielos existentes habrán pasado. Y en esa misma epístola de Pedro, estudiábamos hace un par de semanas atrás de que los elementos ardiendo descenderán del cielo. O sea que Dios va a purificar todo lo que ha hecho, va a ser todo nuevo, ¿verdad? Donde no habrá más maldad ni más pecado, sino que reinaremos y viviremos con Él, ¿verdad? En su gloria, en esa vida que Él pues anhela que todos nosotros participemos de ella, ¿verdad? Así que esos cielos nuevos y esa tierra nueva es para nosotros, pero tenemos que permanecer firmes, ¿verdad?, para poder disfrutar de ello. En este estudio se muestran 3 ejemplos que el mismo Jesús le mencionó a los discípulos en el capítulo 24 de Mateo y cuando estaba hablando en el Sermón del Monte, ¿verdad? Y le mostró 3 ejemplos, pero todos tienen el mismo significado. Todos nos llevan a al mismo resultado, ¿verdad? El primero que mencionábamos hace 2 semanas atrás, es cómo nosotros debemos, antes de mencionarlo, cómo nosotros los creyentes debemos de estar en estos tiempos del fin, ¿verdad? Pero nos exhorta a estar preparados y apercibidos. Esa es la exhortación que se nos da en estos 3 ejemplos, en estas 3 metáforas que el Señor pronuncia ahí para que nosotros nos las apliquemos y sepamos, ¿verdad?, que nosotros tenemos
que abrir nuestros ojos ante las situaciones que puedan pasar en nuestras vidas en estos días en que estamos viviendo. La primera historia que se menciona aquí, ¿verdad? Que Jesús le menciona a sus discípulos fue la de aquel hombre rico, que tenía muchos bienes, muchas propiedades, era un amo que tenía gente en su servidumbre y todas esas cosas. Y dice que este hombre se iba de viaje y llamó al mayordomo de su hacienda, ¿verdad? Y le dio instrucciones, como es natural de que todo el mundo haga cuando va a salir, pues dejar instrucciones a sus subalternos, ¿no? Para que todo siga funcionando normal. Dice que le dio instrucciones, ¿verdad? Al mayordomo, que lo dejó a cargo de los criados y de todo lo que tenía allí en su hacienda. Dijo, me voy, no sé cuándo vengo, pero me voy. Así que encárgate, cuida de todo, que todo marche bien. Se fue el hombre. Pero este mayordomo dice que fue un hombre malo, hombre insensato en todo el sentido de la palabra, y comenzó a maltratar a sus consiervos y comenzó a derrochar el dinero de su amo, pensando que nunca iba a regresar. Pero para sorpresa de él, el día menos pensado llegó, regresó su amo y le pidió cuenta. Y cuando se enteró de todo lo que estaba haciendo, de cómo maltrataba a sus consiervos, de cómo se había portado negligentemente, ¿verdad? Y no había sido un hombre íntegro en su posición, no había sido leal a la confianza que le tenía su amo, pues dice que fue triste el final de él. Lo echaron y nunca jamás volvió a ser lo que era, porque desobedeció la orden de su amo y no fue fiel a lo que se le puso en la mano. Lo cogieron desapercibido, él pensó que no iba a volver, pero cuando volvió, pues se sorprendió, porque él pensaba que no iba a regresar. El segundo ejemplo que tenemos aquí es un ejemplo muy conocido de todos nosotros, capítulo 25 de Mateo, ¿verdad? La parábola de las 10 vírgenes. Algo muy bonito, ¿verdad? Y que realmente pues, nos pone a pensar de estas 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes sensatas. Estas 5 prudentes se prepararon sus lámparas y fueron sabias porque cogieron aceite extra para si el novio tardaba en venir, pues volver a cargar sus lámparas con el aceite, ¿verdad? Para que no se le apagara. Pero las 5 insensatas dice que no se proveyeron aceite para si se extendía mucho, ¿verdad? La llegada del novio. Y se quedaron todas dormidas, pero cuando se oyó la voz de que venía el novio, dice que las 5 prudentes pues se levantaron, echaron aceite a sus lámparas para que no se apagaran, volvieron y la cargaron y fueron a recibir al novio. Pero entonces las 5 insensatas pues le dijeron a las 5 prudentes, oye, danos de nuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. No se prepararon. Y las prudentes, las sabias, le dijeron, mira, para que no le falte a nosotras, para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden en el camino y comprad su propio aceite. Y ellas se fueron con el novio, en lo que aquellas iban a comprarle el aceite y vinieron de nuevo para atrás. Ya se había cerrado la puerta y ya fue el lloro y el lamento para aquellas 5 vírgenes insensatas, ¿verdad? Que no se prepararon y la cogió de sorpresa ese evento y no pudieron entrar a las bodas porque no tenía aceite en sus lámparas, y en lo que fueron a prepararse pues ya era demasiado tarde. Eso es para ti y para mí, para que nosotros aprendamos de que el advenimiento de la venida de Cristo sucederá en cualquier momento para cada uno de nosotros. Y si no estamos preparados, pues obviamente no vamos a poder entrar, ¿verdad? En el gozo de nuestro Señor, porque no estuvimos preparados, nos descuidamos. Y el tercero que aparece aquí es otro hombre, que dice que llamó a 3 de sus siervos, y dice que le dijo, me voy de viaje, pero le voy a dar estos talentos a cada uno de ustedes, para que los trabajen. Cuando yo venga, pues ustedes me rinden cuenta de eso. No sé cuándo vengo, pero me voy.
Y dice que cogió a uno y le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Dijo, ok, me voy, cuando yo venga ustedes me rinden cuenta por eso. Se fue el hombre, tuvo mucho tiempo por allá y cuando el hombre regresó, de momento llegó el hombre y comenzó a ajustar cuentas con sus siervos. Llamó al primero, al que le dio 5 talentos, y le dijo, ¿qué hiciste con los 5 talentos que te di? Aquel le dijo, mira, 5 talentos me diste y he ganado otros 5 talentos, aquí tienes 10 talentos. Él le dijo, muy bien ha hecho, siervo fiel, te considerado fiel. ¿Okay? Llamó al que le dio los 2 talentos y él le dijo, mira, me diste 2 talentos y he ganado otros 2 talentos, aquí tienes 4 talentos. Muy bien, siervo, muy bien. Olvídate, o sea, te ganaste la confianza de tu Señor. Y cuando llamó al que le dio 1 talento, dice que llamó y este vino y le dijo, mira, tú me diste 1 talento, aquí tienes tu talento para atrás. Porque yo sabía que tú eras un hombre duro, un hombre fuerte, un hombre que ciega donde no sembraste. Y tuve miedo y enterré el talento que me diste. Mira, aquí lo tienes, el mismo que me diste, aquí lo tienes. Ni más ni menos, lo mismo que me diste, esto te doy para atrás. Y dice que fue triste el final de este hombre, porque el amo se airó, porque le dijo, negligente, siervo negligente, pudiste haber puesto ese talento en el banco y ganar algo de intereses por lo menos, pero fuiste negligente, no hiciste nada con el talento que te di, hermano. Ojo, esto lo dice la palabra. Las cosas que Dios pone en nuestras manos es para que trabajemos con ella, para que trabajemos para ella, para que la multipliquemos, no para que la dejemos ahí en lo mismo, porque puede que tengamos sorpresa. ¿Bien? Y dice que mandó que le echaran fuera a aquel siervo, prácticamente lo echó, lo despidió y fue triste, ¿verdad? La ruina de este hombre por ser negligente, ¿verdad? Ante la confianza que su amo puso en él. Estos 3 pasajes están relacionados con la vida y la conducta del cristiano y tienen el mismo mensaje. Tenemos que vivir teniendo en mente que Jesús regresará por nosotros en cualquier momento. Y cuando Él venga, ahí no tendremos excusa de que no hicimos aquello, no hicimos otro. Tenemos que rendir cuenta por el tiempo que Dios nos ha dado aquí en la tierra, por lo que nos ha permitido hacer, por lo que ha puesto en nuestras manos, para que nosotros, Él pueda decirnos, ven buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu amo, ¿verdad? De tu rey. Amén. Eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que preocuparnos por escuchar cuando estemos ante la presencia del Señor. Segunda de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado fiel por Él, sin mancha e irreprensible, en paz, ¿verdad? Estando en paz con todo, hallado fiel de parte del Señor. Que no haya reproche para nosotros, sino que seamos hallados fiel. Como le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Así debemos de todos nosotros procurar. En este tiempo en que el mundo está siendo azotado por la pandemia del COVID-19, los creyentes no debemos de estar atemorizados, hermano. No debemos de estar atemorizados ni sentir incertidumbre. No, debemos de sentir confianza en que Dios está con nosotros. Por las cosas que nos rodean, no debemos de sentir. Eso es lo que el enemigo quiere, que usted sienta temor, que usted se sienta intimidado. No, hermano, debemos de sentirnos confiados, ¿verdad? Aún en medio de todas estas situaciones adversas que están sucediendo en el mundo. No podemos permitir que ninguna de estas cosas nos quiten la paz que produce en nosotros la salvación que Cristo nos ha dado. Considero, hermano, que este es el mejor momento de Dios para que la iglesia
camine en su voluntad, demostrando la sabiduría que viene de Él, que viene de parte de Él. Tenemos que ser sabios, entendidos, prudentes, manteniéndose, ¿verdad?, pura y resplandeciente ante las amenazas de esta desestabilización social que nos ha tocado vivir, causada por esta pandemia, hermano. Tenemos que mantenernos fieles y mantenernos confiados, hermano. Si esto dura mucho tiempo, tenemos que seguir haciendo lo que se puede con toda la prudencia que debemos de tener como hombres y mujeres sabios, pero haciendo las cosas que hay que hacer. No quedarnos en neutro, no quedarnos paralizados hasta que esto pase, no. Y si no pasa, tenemos que aprender a vivir con ello. Así es que tenemos que protegernos, tenemos que tener los cuidados que hay que tener, tenemos que ser prudentes, pero tenemos que seguir adelante, hermano, porque nuestra vida no termina aquí, sino que nuestra vida continúa. Nosotros como creyentes que tenemos nuestra fe, nuestra convicción en Jesús, en que Jesús regresará por su iglesia y que todas estas cosas que suceden en nuestros días, en nuestros tiempos, ¿verdad?, confirman, no hacen otra cosa que confirmar que Él está a la puerta. Recordemos, hermano, la conducta de nosotros como creyentes debe ser diferente al hombre que no tiene a Dios. La Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. El hombre que no tiene a Dios teme de su propia sombra, a su propia sombra le teme. Pero el que está confiado en Dios, el que está anclado en Jesucristo, no tiene por qué temer. No importa cuáles sean las situaciones, las circunstancias que se presenten, tenemos que seguir adelante haciendo la voluntad de Dios. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así es que en esta noche, hermano, esta serie de lecciones vamos a ponerle toda la atención que podamos, porque están hechas para este tiempo, están revisadas para este tiempo conforme a las cosas que están pasando. Que no nos sorprenda las cosas que han de pasar. La Biblia habla de unos principios de dolores, que son cosas que no es el fin, pero que está aproximándose lo que será, por lo menos, el fin de la iglesia aquí en la tierra. Aquí en la tierra, en que Cristo descenderá del cielo a buscar a los suyos para librarlo de la gran ira que vendrá sobre la tierra. De ese día grande de Jehová que vendrá, donde habla en el libro de Apocalipsis, habla de aquellas 7 copas que serán derramadas, donde está la ira del Señor sobre los habitantes de la tierra, y donde habla de aquellos juicios, ¿verdad?, que menciona que el Señor les reveló a Juan para que lo escribiera y para que nos lo dijera a nosotros y nosotros estuviéramos atentos a todas esas cosas, ¿verdad?, para que la venida del Señor no nos sorprenda a cada uno de nosotros. Así que en esta noche Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios nos dé fortaleza, ¿verdad?, y nuestra fe cada día se fortalezca más en el Señor. Nos agarremos más del borde del manto del Señor, para que nada ni nadie nos haga mover de esta fe que hemos tenido en el Señor y que tenemos en el Señor, y que un día nos llevará a morar eternamente ante la presencia del Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, que la paz del Señor sea con todos y cada uno de nosotros, y que guarde todo nuestro entendimiento para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Dios le bendiga, hermano.